Pero resulta que el proceso del testing, para uno entenderlo, uno tiene que entender primero la lógica y segundo tiene que entender la programación orientada a objetos. Ya el proceso del testing, o digamos el framework que estamos usando en el caso nuestro, el MS Test, dentro del ID de Visual Studio, eh, es otra cosa. Ya es comprender entonces ese proyecto de testing que desarrollamos con MS Test, que es de Microsoft, eh, cómo se estructura y cómo lo asociamos o relacionamos con el fragmento de código que nos pasa el cliente o la pequeña unidad, por eso se llama unit test, o sea, testing unitario o prueba unitaria, porque siempre cogemos fragmentos del código. Entonces, en la tutoría anterior de refuerzo, eh, hicimos una introducción al concepto de lo que es programación orientada a objetos. También creamos la estructura básica que tiene que ver con, voy a ponerles acá, está la estructura básica que tiene que ver con eh, la creación del programa o fragmento de código del cliente. Si el software o el fragmento de código que nos están pasando eh, está compuesto por estos 7, digamos, estas 7 partes, secciones de lo que es un programa o fragmento de código del cliente. Entonces nosotros podemos decir aquí que este señor o los programadores de este señor están desarrollando con estándares de calidad, porque precisamente eh, esta estructura es la estructura que utiliza un ingeniero o una plantilla de ingenieros para desarrollar código, para desarrollar programas, para programar con estándares de calidad. Y esto entonces se conoce como un tipo de paradigma antiguo ya, pero que todavía funciona, que es programación orientada a objetos, o también en inglés OP, Object Oriented Programming. Entonces, esto nos tiene que quedar claros. Esto hay que aprendérselo de memoria. Esto usted tiene que escribirlo en un papel 20 veces hasta que simplemente se vuelve mecánico. El nombre de la clase, las variables que van a encapsular los datos ocultos al resto del sistema por cuestiones de seguridad y que solo pueden ser manipulados por el programador. Declaración del constructor, que lleva el mismo nombre de la clase. Para acceder entonces a estas variables privadas tenemos que crear, según este paradigma de programación orientada a objetos, los métodos accesores, se llaman, ¿no? O métodos de acceso, para poder ir allá a ver esas variables que tienen. Y los identificamos sencillamente porque se componen de estos dos verbos, get y set, obtener y establecer. Que entonces tienen que haber después una serie de servicios o lo que llama el área transaccional, que es la que le permite a esta plantilla, a las clases, porque las clases entonces ya sabemos que están hechas para un propósito, porque son una plantilla para diseñar cosas. Lo explicamos en la primera tutoría, que las clases son plantillas para crear cosas, servicios, transacciones, y que se crean a través de instanciar la plantilla. La instanciamos, se llama instanciación, así le llaman estos señores, instanciar, y cuando instanciamos o utilizamos el carácter punto, entonces vamos a obtener ¿qué cosa? Ya tiene que tenerlo claro, objetos. Los objetos que quiera puede usted crear a través de instanciar estas plantillas o clases, de instanciarlas puedes crear uno o muchos objetos. Uno o muchos objetos. Uno o muchas camisas, uno o muchos celulares, uno o muchos
autos de esas plantillas. Los autos vienen de plantillas que hacen los diseñadores que manejan todas estas herramientas de diseño de ingeniería. Por ejemplo, los aviones vienen de plantillas y de ahí salen los aviones. Después de eso, entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a crear una interfaz para poder interactuar con la interfaz. Usted interactúa con el usuario. Cuando usted escuche la palabra interfaz, piense simplemente en las ventanas de Windows. Cuando usted entra a un formulario para llenarlo en Windows, está usando una interfaz. Entonces, esa interfaz es la que utiliza el usuario o por donde se ingresan los datos o solicitudes. Y generalmente se hace por el teclado, ¿cierto? Perfecto. Y va a crear usted unas variables de tipo objeto para instanciar de tipo de la clase. Cuando uno dice tipo, ¿es de qué tipo? Pues del tipo de la clase de banco, del tipo de la clase para hacer celulares, del tipo de la clase de carros para hacer autos, del tipo de la clase. Esto es importante en no confundirlo. Este es el tipo. Cuando nosotros hablamos de tipo en programación, estamos hablando de la clase. ¿Ya? Tipo numérico. Porque es que en los programas existen unos paquetes que entonces tienen definidas unas clases y esas clases están especializadas en manejar en memoria una ubicación local para cuando yo digito un valor doble, un valor float, un valor entero. Esos son tipos de esa clase que está especializada en atender cuando el cliente o yo escribo ese valor numérico, en atender esa estructura y abrirle un espacio en la memoria. Esas son clases que vienen ya dentro de los programas de desarrollo. Bueno, entonces, aquí vimos cómo se define la plantilla. Esta es la sintaxis. Acuérdate que esto es la sintaxis. Estos señores se lo inventaron así y entonces así lo aprendemos todos. Sintaxis. Aquí está la sintaxis. La sintaxis para declarar una clase. La sintaxis para declarar unos miembros encapsulados u ocultos. Y la sintaxis para declarar el constructor. ¿Por qué se necesita el constructor? Eso es la teoría que aprendiste en programación orientada a objetos. Los constructores se necesitan para hacer una gestión de inicialización de variables, de las variables que tengas tú declaradas. Básicamente las construyen, las inicializan. Esto también lo vimos en el primer video. Entonces un rápido repaso, por supuesto. Vamos a poner esto más grandecito. El cuarto paso, que hay que aprendérselo de memoria. Mire, cuarto paso, hay que crear los métodos de acceso, ¿cierto? Para acceder a las variables públicas. ¿Y cómo lo reconoces? ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando en el código hay un método de acceso? Pues sencillamente porque tiene la palabra reservada get. Esto no lo puso para nada más usted, sino que para esto, por eso se llama reservada. Y todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas que tenemos que respetar. Bueno, con el get, ¿qué hago yo? Leo, aquí dice, mire, leo, veo y obtengo el valor actual de la variable oculta. Y con set, guardo, asigno y establezco el valor dentro de la variable oculta. Entonces, este value, ¿de dónde viene? ¿De dónde creen que viene? ¿De dónde creen que viene? Ese value es el que el usuario está digitando y entonces yo lo capturo para guardarlo o establecerlo en el nombre, porque él digitó su nombre, Pedrito Pérez. Entonces Pedrito Pérez viene por value y queda guardado o establecido dentro de esta variable privada. Recuerden que las variables privadas o encapsuladas, el estándar es raya al piso y nombre de la variable. De tal manera que la diferenciamos de cualquier otro tipo de variable. Cuando veamos esas variables con raya al piso, está encapsulada. Tiene un tratamiento diferente. Aquí está el recordatorio de eso. Muy bien. Y finalmente aquí
creamos entonces los servicios, porque entonces ¿para qué creo una clase? El propósito de crear una clase es que prestar servicios, crear objetos a través de estos servicios. Entonces yo voy a establecer mm, los servicios que necesita, lo que necesita el cliente, lo que necesita el cliente, el usuario. ¿Qué necesita el usuario? Bueno, necesito que ese programa, cuando yo le digite el saldo, me lo guarde por allá y me vaya llevando cuánto saldo tengo yo, cuánta platica tengo yo todo el año. Sí, señor, vamos a crearlo. ¿Y cómo lo creamos? Con métodos. Esto simplemente es un método, mire. Estos son fundamentos de programación que vieron ustedes en los primeros semestres. Métodos para atender requerimientos de qué? Del cliente. La interfaz, siempre que encontremos la palabra main en un software, obviamente de consola, es la interfaz. Por aquí entonces es que se comunica quién. Por aquí se comunica el usuario. El usuario. Se comunica el usuario por acá. A través del teclado, obviamente, pero entonces cuando lo digita, el main se encarga de registrar ese evento del teclado dentro de su estructura, de la estructura de este método. Esto es un método. El main es un método, lo que pasa es que se llama main para que el compilador sepa que el software va a arrancar por ahí, porque tiene un inicio, ¿cierto? Entonces el main eh, es el inicio del programa. Eso es todo. Bueno, nosotros cuando usamos este, recuerden que es para efectos de hacer pruebas manuales. Después hacemos el diseño del proyectico de testing aparte, que es el que automatiza la prueba. Ya no la hacemos por acá, por las manuales. Muy bien, y finalmente, para cortar acá y crear la segunda parte del video hoy, entonces instanciamos, mire, ya tenemos la clase creada. ¿Cómo hacemos para ingresar a la clase que tenemos creada? ¿Cómo hacemos para usarla? Tenemos que instanciarla. Acuérdense que instanciarla es crear un objeto. Este es el objeto. Aquí lo voy a poner. Este es el objeto. ¿Por qué es un objeto? Porque eso es un objeto. Porque es del tipo. Es del tipo ¿qué? Es del tipo nombre clase. Esta variable es del tipo nombre clase. Este es. Por eso se llama voy a instanciar la clase y voy a crear un objeto de tipo de esa clase. Que la clase es para hacer celulares, entonces es del tipo celulares. Que la clase es para hacer camisas, es del tipo camisas. Entonces esta variable objeto es la variable tipo de esta clase. Y a la derecha, entonces siempre recuerden, esto que viene aquí, cuando se usa la palabra new en programación con el nombre de la clase, se le llama el constructor porque yo tengo que inicializar. Esto es como más o menos para que entienda, lo voy a poner de otra manera. Es el permiso para usar. Ese es el permiso para usar. Deme permiso, señora clase, para usarla porque voy a hacer unos objetos, necesito unos servicios. ¿Listo? Entonces vamos a dejar allí en ese punto. Bueno, y alcanzamos a tocar este puntico, y es que en las pruebas de software hay dos lados. De un lado está el programa de software, de un lado está el programa objeto de prueba, o sea, el programa que vamos a probar, el programa del cliente. Y de otro lado estamos nosotros programando la prueba, o sea, aquí es donde nosotros hacemos el proyecto de testing. Aquí hacemos el proyecto de testing para probar una partecita de un objeto de prueba. De aquí sacamos un fragmento.
¿Y cómo se le conoce a eso cuando sacamos un fragmento? Pues una unidad. ¿Y esa unidad cómo se le conoce? ¿Eso es igual a qué? Eso es igual o equivale a qué? A un unit test. Ese pedacito le decimos unit test. Así se le pusieron estos señores. Una vez eso definido, entonces, nos pasan el requerimiento. El cliente nos pasa el requerimiento. El requerimiento puede ser un fragmento, una seccioncita o una unidad que forma parte de un programa empresarial, que es solamente una pequeña sección de ese programa empresarial. Digamos, por ejemplo, que aquí el señor nos está pasando, digamos que es una empresa de facturación electrónica. Y entonces nos va a pasar el pedacito. El pedacito que tenemos que testear es cuál. Ah, pues que el hombre necesita saber si el pedacito necesita saber si esa facturación está calculando bien eh, los impuestos. Otro pedacito, el pedacito que vamos a pasar, por ejemplo, de una empresa pedacito financiera. Entonces nos dice que necesita saber si se está llevando correctamente, si lleva correctamente los abonos y retiros de los clientes. Ahí está. Ese pedacito, esos pedacitos son los que nos pasan para nosotros testearlos. Entonces, aquí hay un pedacito, fragmento de código, pedacito. Me están diciendo que necesitan probar los servicios bancarios prestados a nuestros clientes y que eso esté funcionando correctamente. Específicamente que esté abonando y retirando. Entonces nos van a pasar los pedacitos que les voy a poner. Pedacitos, mire, los pedacitos, aquí están, de código que no vamos a probar. Vamos a probar estos pedacitos. No más, porque esto es inmenso. Esto tiene muchos otros módulos, muchos otros servicios, pero aquí solamente nos están pidiendo pruebe que los abonos y los retiros estén funcionando bien. Entonces, comercialmente, el cliente suministra esto siempre, pero en el salón de clases, en la universidad, nosotros estamos creándolos para fines didácticos. Pues, ¿por qué no podemos llamar a un banco y decir, vea, mándenos un fragmento de su código que queremos probarlo con los estudiantes? No. Entonces, nuestro algoritmo tenemos que sacarlo de acá. El algoritmo, esto que está aquí, lo tenemos que sacar de aquí, del fragmento de código que nos pasó el cliente. ¿Y cómo hacemos para eso? Pues lo deducimos, tenemos que deducirlo como programadores. Entonces miren el pedacito que nos mandó el cliente. Aquí está el pedacito. Tenemos que entonces deducir la lógica del pedacito, cómo está construido todo y a dónde tengo yo que apuntar o cómo tengo yo que manejar toda esta estructura dentro de mi proyecto de testing, que es el segundo proyecto. Este es el primer proyecto, que es el pedacito o es la sección o es el fragmento de código del cliente. Entonces, eso es lo que vamos a entrar ahora en el siguiente video a desarrollar. ¿Cómo desarrollarías tú? ¿Cómo deduces tú? ¿Cómo deduce el ingeniero de pruebas de este pedacito la lógica? La lógica, la palabra clave aquí. La lógica o el algoritmo que está escrito allí. ¿Cómo lo deduce? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo lo vamos a deducir de ese fragmento? Eso es lo que vamos a escribir aquí entonces a continuación. Bueno, continuamos. Entonces, en esta partecita de aquí, vamos a, aquí en este espacio en blanco, vamos a hacer este trabajo. Ahí. Vamos a deducir la lógica de este fragmento de código que nos pasó el cliente. Entonces, si encontramos en toda esta estructura, encontramos de manera contraída cada una de las secciones que componen este fragmento de código. Miremosla, vamos a marcarlas aquí. La sección 1, marquémosla, veámosla aquí. Veámosla desde aquí. Sección 1. Tenemos la sección que tiene que ver con la interfaz de usuario.
O sea que ahí vamos a encontrar el main. Por allí es por donde interactúa el usuario o el cliente. Por aquí. Eso lo vamos a encontrar, obviamente, en este caso, pues es una aplicación de consola. En otros casos lo vamos a encontrar en la página index, por ejemplo, o en la página facturación o en la página portafolio de servicios que nos van a pasar. Y ahí va a estar esa sección por donde interactúa el usuario, donde escribe el usuario y que entonces envía los datos que nosotros necesitamos validar a través de los procesos que esos datos, eh, eh, a los que llegan esos datos, para ver si hay un manejo correcto de esos datos. Aquí encontramos la segunda sección, miren. La segunda sección es que, ya la identificaron, ¿cierto? Exacto, lo que estabas pensando. La sección número 2. Sección 2. La clase, o sea, la plantilla. Ya sabemos que eso hay, de qué trata una clase, para qué sirve la clase, qué se hace con una clase, cómo se accede a una clase. Ya lo vimos en el video anterior y en el repaso que acabamos de hacer de este. Segunda sección. En esa segunda sección, simplemente aquí, el usuario puede escribir cosas adicionales. Esto pueden ser unas declaraciones, pongámosle aquí. Estos son declaraciones extras realmente, ¿no? Entonces, pongámosle sección número 3. 3. Declaraciones extras. Son opcionales. Esas son opcionales. Pueden ser constantes. Pueden ser variables. Variables. Eso suele suceder. Seguimos. Vea, por aquí encontramos, según la lógica de la programación orientada a objetos, que el cliente tiene encapsulados unos datos aquí. Va a encapsular unos datos a través de unas variables privadas, porque dice que son privadas, ahí dice private. Sección 4. Entonces, encapsulados. Ahí lo tiene. Lo reconoces por la palabra private. Y que tienen la nomenclatura. Nomenclatura o la convención, pongámosle. Convención. Convención. Listo. Perfecto. Seguimos mirando el pedacito que nos pasó el cliente. Oh, claro, mire, esto tiene el mismo nombre de la clase. Y hay dos. Uno que es vacío y uno que tiene parámetros. ¿Y cómo se llama eso en programación orientada a objetos? Entonces, ese pedacito que nos están pasando es de una empresa que tiene programadores que respetan la programación con los estándares de calidad. Y esta es la sección número 5, ¿cierto? La sección número 5, que tiene que ver con los constructores. Podemos tener n constructores dependiendo de la necesidad que tengamos. En ese caso tenemos uno vacío o nulo, vacío, y tenemos otro con parámetros. Con parámetros. Con esos parámetros que el usuario va a digitar. ¿Desde dónde? Ah, pues desde la interfaz. Ya sé que la interfaz está acá. Entonces, estos parámetros de aquí son los que me capturan lo que el usuario digita acá con estos parámetros. Lo que el usuario digita, pongámosle aquí. Digitados por usuario. Hagámoslo más, tamaño más pequeño. Usuario. Listo. Excelente. ¿Qué sección sigue? La 6. A ver, yo sigo mirando acá el código que me pasaron. A ver, ¿esto qué es, hombre? Ah, esto es una función, mire. Cuando dice string, es porque es una función, ¿cierto? Y esa función lo que está haciendo es devolver el nombre del usuario. Ah, sí, señor. Entonces, ¿cómo se conoce esa función? Cuando retorna los datos privados. Pues se le conoce como la función que me permite ingresar a los datos privados. Y viene siendo la sección número 6. Sección 6. Vamos a ponerla otra vez grandecita.
y le vamos a llamar aquí mecanismos o los accesores a datos encapsulados. Accesores. Listo, ahí tenemos eso. Y ahí tenemos public doble saldo. ¿Esta vaina qué es, hombre? Ya, esto entonces también es otro mecanismo asesor para yo capturar el saldo actual del cliente que se guarda en un miembro privado. Velo acá, mira. Hombre, míralo, ve, como dicen los bayunos. Míralo, ves, name customer y name saldo, mira. Estos dos yo los accedo a través de estos métodos accesores para conocer su contenido. Qué bien, hombre, ¿eh? Eso tiene que funcionar muy bien. Excelente. Muy bien. Decisión 6. Miremos qué más trae aquí, qué más nos mandó el cliente aquí. Nos mandó otra sección de código que le voy a llamar la sección número 7, que son los servicios o los métodos que hacen tareas o trabajos o la parte transaccional de este sistema con su entorno. Y tiene dos, mira, y no retorna nada. Uno, entonces lo que va a hacer es que me va a manejar el abono cuando el usuario digite quiero abonar tanto. Y otro me va a manejar los retiros cuando el usuario digite voy a retirar tanto. Qué bien, hombre. Entonces, estos de aquí corresponden a los métodos o los servicios que presta esta clase. Finalmente, toda esta clase sirve para eso, porque, claro, aquí está hablando de que me mandaron fue un requerimiento para yo evaluar si funcionaban los abonos y retiros. Entonces, la parte sustanciosa es esta, los abonos y los retiros. Bien, eso es lo que voy a evaluar. Entonces, este es el requerimiento del usuario a evaluar. Este es, qué bien, el requerimiento a evaluar. Este y este. Ahí lo tienen. Eso es lo que tengo que evaluar. Eso es todo lo que tengo que evaluar. Lo demás forma parte de la estructura del fragmento de código que me envió el cliente, ¿cierto? Te recordemos siempre que estos paso a paso tienen que repetirse, porque es la secuencia lógica en la programación de lo que se conoce como la programación orientada a objetos. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ir entonces ahora a el código para ver cómo funciona. Vamos a hacerle un paso a paso a ver cómo funciona eso. Vamos a seguir con la tercera parte del video de hoy entonces. Muy bien, seguimos. Entonces aquí tenemos nuestro fragmento de código enviado por el usuario. Cada sección está, la hemos reducido, la hemos cerrado aquí. Está contraída pues cada sección. Esta es de toda la clase. Si yo la abro desde acá, pues veo la estructura de la clase. Entonces veo la sección de extras que el usuario me envió, unas constantes, ahí pueden haber unas variables globales también declaradas. Me mandan aquí la sección de los encapsulados, donde va a guardar el nombre del cliente y el saldo. Me envía los constructores, crea un constructor vacío y crea otro constructor que va a ser alimentado o que va a alimentar los datos privados. Si ustedes ven, lo que el usuario digite aquí en programa, aquí por ejemplo está digitando por el constructor, lo está quemando, pero lo puede pedir por el teclado, pero aquí lo está poniendo dentro del código quemado, los datos, el nombre y el valor, en este caso para inicializar el saldo con 11.99. ¿Por qué digo que inicializar? Porque estamos usando el constructor, tiene el mismo nombre de la clase. Miren. Se marcan los tres nombres porque son el mismo nombre de la clase, nombre del constructor el mismo. Y entonces lo que está haciendo él aquí con el constructor es enviarle el nombre y un saldo inicial. Nombre y saldo. Entonces el nombre lo agrega a la variable privada encapsulada. Cuando yo la selecciono, ella se selecciona arriba también.
donde la tengo declarada. Vean aquí. Se selecciona. Si selecciono saldo, se marca también en la parte de arriba. Me está mostrando el ID, el entorno de programación, cuando yo selecciono algo, donde también se encuentra esa parte del código. Entonces, cuando yo vaya a digitar aquí, vamos a ponerle un break acá para ver el comportamiento. Este valor, entonces, ¿de dónde viene? Viene de lo que el usuario digita, o en este caso, yo le meto de una vez al constructor de manera quemada el nombre y el saldo inicial. Miremos a ver si funciona. Vamos a darle un break ahí y paramos a ver qué valores tienen inclusive pongámoslo aquí para saber qué valores recibió qué valores recibieron estos parámetros. Le voy a dar compilar, depurar, paso a paso 1111. Se paro allí. Yo le voy a dar play para que me vaya hasta acá, hasta este break. Se salte todo este código de aquí, se salta todo paso a paso y va directamente a este break. Le doy continuar y sí lo saltó. Entonces miren, yo pongo el mouse ahí y miren lo que me dice. Que tiene Verónica. Claro, porque yo le puse aquí arriba Verónica. Lo podía haber escrito por teclado. Write line, digite su nombre, read line y guárdelo en el parámetro, en la variable que lo va a mandar, que es name customer. Que es name customer, sí. Este no es el nombre de la variable encapsulada, porque la encapsulada tiene una barra al piso. Sigo. Y dice que por aquí le quemé o le mandé a ese parámetro 11,99. Miremos a ver el saldo cuánto tiene. 11,99. Entonces, este que viene siendo este mismo, ahí quedó marcado, y este que viene siendo este mismo, el dato lo va a meter aquí en customer. ¿Cuánto tienen en customer en este momento? Es nulo. Y el saldo es 0, porque de tipo doble se inicializa como 0. El compilador inicializa los datos dobles como 0. Y como 0 acá. Y los de tipo string los inicializa como nulos, no tiene nada. Voy a darle el paso a paso aquí con este de acá, paso a paso. Ya tiene que haber guardado aquí en name customer Verónica. Y si me ubico acá en la privada, efectivamente ya tiene Verónica. En el saldo tiene 0. Va a asignarle este valor que viene por el parámetro, valor de 11,99, lo va a asignar a la variable privada que no tiene nada todavía, tiene 0. Cuando le ejecuto la sentencia, saldo le asignó a la variable privada 11,99. Efectivo, ya tiene ese dato. Vamos muy bien. Muy bien. ¿Qué sigue de allí? Pues que el usuario quiere... bueno, aquí tenemos, entonces abramos aquí los accesorios. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene la palabra get o set. En este caso solamente necesitamos obtener el nombre del cliente y obtener el saldo que tiene el cliente. Vamos a poner un break acá. Vamos a poner un break acá para ver cómo funciona esto. Entonces, yo voy a darle al compilador que siga derecho y me llame el abono y luego me llame el retiro y me muestre el saldo. ¿Cómo es posible y cómo lo llama? Porque aquí, como esto es programación orientada a objetos, entonces yo estoy creando, observen, estoy creando una variable objeto. ¿De qué tipo? Según miramos ahora en el video, la primera parte, de tipo gestión bancaria. Esa clase está diseñada, esa plantilla, para hacer una gestión bancaria. ¿Cuál es la gestión que hace? Que me permite abonar y retirar y mostrar el saldo. Esa es la tarea de esa gestión, de esta clase. Este objeto, esta variable que es de tipo obj, yo le puedo poner aquí bar, le puedo poner bar gestión bancaria. Eso no importa, porque uno le pone el nombre de las variables para uno, con este mnemotécnico, con esta convención, yo sé que esta variable es de tipo objeto, porque con ella estoy instanciando una clase o un tipo. ¿De qué tipo? Gestión bancaria. ¿De qué tipo? Para hacer celulares. ¿De qué tipo? Para hacer carros o aviones. Con esta variable yo puedo crear objetos de esta plantilla. Y la inicializo por la derecha siempre, porque esa es la declaración, esa es la sintaxis. Uno no puede hacer otra cosa distinta. Obviamente se puede escribir de diferentes maneras, pero hay que inicializar tarde o temprano. El compilador te va a exigir que tienes que haber declarado un constructor. Gestión bancaria, mira, aquí está el constructor. Aquí está, que es nulo y con parámetros. Entonces vamos a ver
¿Cómo hago yo para entrar acá? ¿Cómo hago yo para venir aquí a usar este servicio? Transacciones o servicios, pongámosle aquí. Servicios. La tarea que hace esta clase que se llama gestión bancaria, que comienza acá. Y entonces que tiene unos métodos para prestar servicios que son abono y que son retiro. ¿Cómo hace él? Pues miremos. Vamos primero, miremos aquí entonces para entrar entonces yo a los servicios, ¿qué hago? Utilizo siempre un objeto del tipo de la clase que tiene los servicios. ¿Cómo hago para entrar a los servicios? Declaro un objeto para entrar a los métodos que tiene la clase. ¿De qué tipo? De tipo gestión bancaria. Entonces uso este objeto uso esta variable de tipo objeto. ¿De qué tipo? Gestión bancaria. Entonces ya cuando yo la uso, yo puedo con la variable de tipo objeto darle punto. Este punto es el que se llama instanciación. Entonces le digo a él, con este objeto de tipo gestión bancaria, instáncieme este servicio de esta clase de gestión bancaria que se llama abono. Abono es un servicio. Claro, mire, está dentro de transacciones, servicios, utilidades o tareas. Y es un método que se llama abono. Y entonces ese método recibe un valor que va a abonarse a la cuenta. ¿Cómo lo recibe? Pues lo puede decir por teclado. Yo le puedo decir writeLine, digite el abono, digite su abono, readline key, y lo agrego aquí. Esa variable la meto acá. Variable, le pongo ahí var abono, que como por teclado, pero lo estoy haciendo por efectos didácticos. Estoy quemando el dato acá. Quemado el dato acá, se supone que aquí tiene que llegar en abono. Aquí en abono 5, aquí en abono 5,77. 5,77 evalúo si es menor que 0. No, pues sí, es mayor que 0, entonces esto es falso. Se salta y coge esos 5,77 y se lo suma al saldo. Y recuerda que en el saldo vamos a tener ya 11,99, que fue cuando inicializamos el constructor. 11,99 ya están guardados acá en la variable privada. Saldo 11,99. Vamos a mirarlo. Miremoslo paso a paso. Miremoslo paso a paso. Abono. Pongámosle un break aquí para parar allí a ver qué sucede. Quitémosle este y vamos a dejar estos dos para ver cómo funcionan. Y vamos a poner otro aquí en abono. No es necesario porque simplemente él lee este y se va directamente hasta este que ya tenemos el break de abono. Y aquí él va a hacer uso. Vamos a ver en qué momento hace uso de estos dos métodos de acceso. Entonces, vamos a darle depurar paso a paso por instrucción. Démosle play para que llegue directamente hasta acá, hasta abono. O sea, ¿cómo va a llegar? Pues él va a pasar aquí, en este momento va a pasar acá y va a asignar los datos quemados. Los va a asignar, mire, el Verónica que viene quemado de arriba con 11,99 se los va a asignar a los miembros privados o las variables encapsuladas. Ya quedaron las variables encapsuladas con el dato guardado, Verónica y saldo. Excelente. Luego sigue arriba la siguiente instrucción. Dice que va a abonar 5,77 y va a llamar este método a través de esta variable objeto del tipo gestión bancaria para yo acceder a la clase en gestión bancaria al método abono. Entonces va a saltar al método abono abajo. Ya va, al método abono. ¿Y cuánto le envió? Dijimos que me le envía el abono 5,77. Miremos a ver si es verdad. Abono, ¿cuánto vale? 5,77. Aquí tiene otro nombre, ese es diferente. El nombre de los parámetros pueden ser distintísimos al nombre de las variables. Eso no importa. El compilador lee que aquí va a recibir un doble y le puede poner el nombre que quiera, porque es un parámetro. Yo lo pongo normalmente así. Bueno, aquí no lo puedo mover porque me puede marcar error, pero yo le pongo par de parámetro. Cantidad. Esto significa cantidad, amount. Entonces, me trae 5,77. Y de 5,77 yo voy a evaluar si es menor que 0. ¿Es menor que 0 5,77? ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso. Entonces no entra aquí, no lanza la excepción o el error. Brinca a saldo y coge 5,77 y se lo suma a lo que tiene saldo. Mire, 11,99 más 5,77
Entonces ya va a incrementar el saldo porque hice un abono. Ya quedó de 17,75. Ya tengo más platica. Entonces, ¿a dónde sigue el compilador? Viene otra vez aquí y nota que si yo pongo el mouse en el saldo, en la variable privada, tiene 11. Bueno, acá no me la está dejando mirar. A ver si de pronto este me permite acceder al valor de... No me la deja ver. No me deja ver entonces aquí cuánto contiene la variable. Pero yo sé por acá que tiene 11,77, ya lo vi, ¿no? Bueno, sigo entonces y voy a sacar plata. Voy a sacar 11,22. Entonces, ¿cómo entro allá? Yo le digo que a través del objeto, a través de la variable tipo ¿qué? Gestión bancaria, es una variable objeto porque está creando, se crea un objeto al acceder a la gestión bancaria, que es la clase, y entonces la instancio los servicios, voy a instanciar otro servicio. Esta tiene otro servicio, resulta que esta gestión bancaria tiene un servicio para retirar. Y le voy a decir que me retire 11,22. Entonces él salta allá al servicio que se llama retiro. Aquí llego a retiro. Miren, aquí llego a retiro y voy a sacar los 11,22. Evalúo que lo que el usuario me envió, los 11,22, sean mayores. Miremos cuánto es que nos está pidiendo. 11,22. Estamos retirando 11,22 y entonces está validando aquí que 11,22, perdón, aquí en retiro, que 11,22 sea mayor al saldo. ¿Cuánto es el saldo? 17,59. Miremos a ver si nos lo deja ver por acá. 17,59, sí. ¿Y quién es el usuario? Verónica, ahí están guardaditos. Tiene un saldo este señor de 17,75. 17,75. Y entonces aquí en el retiro dice que lo que yo voy a retirar es mayor a mi saldo. No, eso es falso. Es menor que mi saldo, o sea que todavía puedo retirar porque tengo plata. Entonces se salta esta excepción o este error y ahora va a evaluar este otro if y dice, ¿la cantidad que enviaste es menor que cero? No, 11,22 no es menor que cero, es mayor. Entonces se salta esta excepción y pasa a la siguiente instrucción y dice, esos 11,22 descuénteselos a saldo. Esto es un error, ¿cierto? Porque lo que está haciendo es sumándolo. Lo hicimos adrede para que nos mostrara el error cuando hacemos pruebas de testing, pero lo correcto es que lo tiene que restar. Entonces, los 11,22 se los resta a los 17,75 y nos va a dar un saldo de 6 y pico. Miremos si es verdad. ¿Cuánto queda saldo? 6,53. ¿Lo guardó allá arriba en la variable privada? Sí, señor. Lo guardo aquí. 6,53, miren. Lo guardo en la variable privada. Ah, bueno, no, está aquí arriba. 6,53. Esta es la variable privada. Este es el constructor. Este ya hizo su trabajo. Este ya terminó su tarea. Inicializó todo y se acabó. Ya no más con él. Entonces aquí tenemos 6,53. ¿Cierto? ¿Qué sigue de la instrucción cuando le pedí que quería hacer un retiro? De aquí, ¿qué sigue? Me va a mostrar por pantalla entonces cuánto tengo de saldo. Me va a decir que tengo 6,53. ¿Cómo ingreso al saldo? Uso la variable tipo objeto. Y le digo objeto.saldo. ¿Y qué es saldo? Pues saldo es el mecanismo de qué? Para yo poder extraer datos privados a el mecanismo de acceso a los datos privados. Porque como están encapsulados tengo que usarlo. Esa es la norma. Entonces vamos a mirar. Voy a darle aquí. Y yo le digo que sí. Y miren a dónde salta. Miren a dónde está saltando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que con el objeto necesito saber cuánto es mi saldo. ¿Y cómo hago para saber cuánto es mi saldo? Utilizo el método de accesor getSaldo. Y vino aquí precisamente a getSaldo. Saldo, get. ¿Y qué está retornando? Lo que contiene la variable privada, el saldo, 6,59. Cójame, tráigame eso, get, obténgame ese dato. Necesito mostrárselo al usuario. Entonces ya lo obtiene, le da permiso para verlo y lo va a desplegar por la pantalla. Lo despliega por la pantalla. Y hacemos una pausa para poderlo leer, porque si no, se cerraría la pantalla y no leemos nada. Lo formatea, esto ya son cuestiones gajes del oficio, cómo se formatea en C#. Y entonces le digo que me lo muestre por pantalla y haga una pausa.
Entonces hace una pausa para yo ver mi saldo. El cliente ve su saldo. Le da Enter y ya sale del sistema. Ya no tiene nada más que hacer. Esa es la lógica para hacer la prueba de manual. Prueba manual. La prueba manual se hace con el método main. Así, vea, esta es la prueba manual. Con esto yo agrego, quito y miro si me está dando un valor correcto. Saco la calculadora y verifico si la resta y las sumas dan eso o no. Esto es prueba manual que se hace dentro del método void main. Vamos entonces para el otro video a mostrar qué relación tiene esto y cómo yo pruebo esto con pruebas automatizadas.